decisiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. En términos judiciales es la duda razonable. En términos shakespearianos es ser o no ser. Esa es la cuestión. En términos filosóficos es el pienso, luego existo, ¿no? Bueno, se viene un balotaje en donde la duda se nos instala y a veces la duda es virtud, no defecto. Filosóficamente, ¿cómo nos plantamos frente al balotaje? José San Martín, buenos días, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Guillermo? Esta va a ser una contribución en este clima de desorientación ante el balotaje y cómo tener que decidir, una orientación filosófica para contribuir a oscurecer más todavía. Claro, como decía el programa de Dolina, un aporte a la confusión general. Exactamente, y bien fundado. O lo podemos tomar de una manera menos dramática para desdramatizar un poco, que es ver distintas posibilidades de enfocar la decisión. No es elegir el candidato este o aquel, no es evaluar qué candidato nos parecería mejor, sino con qué criterio filosófico tomamos una decisión cuando estamos en una situación como esta. Ah, cómo me gusta eso. Veamos un ejemplo concreto y usted lo va a poder empezar a aplicar a un caso y a otro de los que todavía estén indecisos y hayan votado por una u otra opción. Por ejemplo, tomamos Kant, el filósofo de la época de la Ilustración, que da una máxima para determinar si una acción es moralmente aceptable o no lo es. Esa máxima dice así: obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda convertirse en máxima de acción para todos, universalizable y para toda la humanidad. Pongamos el siguiente caso. Usted no sabe si elegir este o el otro porque los dos le parecen igualmente malos. Supongamos que usted quiere universalizar esta máxima y se pregunta, ¿lo voto al candidato A? ¿Puede ser que todos voten al candidato A y gane con el 100% de los votos? ¿Hay algún problema? No, va a ganar con mayoría absoluta. Y si lo aplicamos al candidato B, también va a ganar con mayoría absoluta. Supongamos, en cambio, que nos abstenemos y todo el mundo se abstiene. Hemos universalizado la regla. ¿Cuánto va a sacar cada candidato? 0% y 0%. Es un empate técnico que, ¿en qué situación nos deja? No elegimos nada. Entonces, esta norma, que para Kant se aplica, por ejemplo, a otros casos. Supongamos que tratamos de evaluar la moralidad de la mentira. Si todos mienten, ¿qué va a suceder?, se pregunta Kant. Nadie va a poder hablar, porque si todos están habilitados para mentir, entonces pierde valor la verdad. Si todos dicen la verdad, en cambio, no sucede esto. Si todo el mundo dice la verdad, podemos seguir hablando. Veamos otro ejemplo. Si se trata de preguntarse si es moral o inmoral dejar de pagar una deuda que uno ha contraído, supongamos que todos hacen lo mismo, ¿qué efecto logramos? Se acaba el crédito, porque si tenemos duda de que alguien devuelve el dinero, entonces no prestamos. Entonces, puesto así, ¿cómo evaluaría un candidato que ahora se declara neutral? Bueno, se declara neutral sobre la base de que está asumiendo de que otros van a ir a votar. O sea, es como, nosotros nos mantenemos en la neutralidad, les tiramos el fardo a ustedes encárguense de elegir. Es bastante cómoda esa posición. Yo no decido, dejo que ustedes deciden, porque en este esquema kantiano, la idea de que todo el mundo deje de decidir nos llevaría a una situación de inmovilización total. No habría posibilidad de seguir el proceso democrático. ¿Cuándo terminarían las elecciones si pudiéramos hacer así? ¿A usted le suena algún grupo al que se pudiera aplicar esto? Es difícil, ¿eh? Es difícil, exactamente, sí. Bien. ¿Quiere que lo compliquemos un poquitito más? Vamos un poco más. Hay otro filósofo que se llama Husserl que se da cuenta de esto. Que si uno tuviera que esperar a que se den las condiciones ideales para elegir entre un candidato y otro, entonces estaríamos en una situación parecida a la que se le presenta a Mafalda cuando le encuentra Libertad. No sé si se acuerdan de esa tira de Quino. Viene Libertad y le dice, mi papá dice que no están dadas las condiciones. ¿Que no están dadas las condiciones para qué? Si no están dadas las condiciones, ¿qué importa para qué? O sea, es un modelo en el cual tenemos que esperar a que se den las condiciones ideales para poder tomar una decisión. Habida cuenta de esto, el filósofo Husserl dice,
Si nosotros tuviéramos que esperar a que las condiciones ideales estén dadas, no haríamos nunca nada. La regla moral no es la rigorista de Kant, sino la regla moral es hacer lo mejor dentro de lo posible. O sea, esto nos sacaría del dilema entre uno es malo y el otro es peor, Guatemala y Guatepeor, sino, dada que estas son las condiciones en las que estamos, dada que la situación es esta, elegimos lo mejor dentro de lo que es posible. ¿Sí? En eso pareciera que no hay terceras posiciones, ¿o sí? ¿O hay margen para la tercera posición? Es que el punto es que no hay una tercera posición. En la situación en que estamos hay solo dos opciones. Antes teníamos 5, ahora se ha reducido a 2 y es uno o lo otro. ¿No ir a votar no es una tercera posición? Yo lo que estoy diciendo, no estoy tomando partido porque tengo esta habilidad de escurrirme. Yo hubiera sido un buen delantero yo, pero me escurriría. Yo lo que digo es, desde el punto de vista filosófico, el sentido de analizar con qué criterios elegiríamos. Entonces, es lo mismo que sucede en el caso de la sentencia judicial. Cuando veíamos el problema del razonamiento jurídico, el juez nos explicaba, el principio que vale es el de tercero excluido, en este caso de la resolución de un caso judicial. Claro que el juez, en cada caso judicial que tiene que resolver, se encuentra con dudas. Sería muy raro que llegara una certeza absoluta con 100% de seguridad que es culpable o inocente. Se tiene que manejar en un margen de imprevisibilidad, de indecisión, irresolubilidad. Entonces, pero la sentencia tiene que llegar un día. Un juez que operara con este criterio diría, no lo puedo resolver porque no tengo suficientes pruebas, no tengo suficientes pruebas. Vos lo dijiste al comienzo. Una duda razonable. Entonces, el criterio en el cual yo no tomo la decisión si no tengo absolutamente claro una posibilidad número 3 y solo tengo 2, entonces no puedo decir y me abstengo. Entonces, defino la situación de una manera tal en que la legitimidad de mi decisión de abstenerme se ampara en un modelo filosófico que sería, por ejemplo, el que está en contra de Kant. Kant no avalaría esto. Husserl probablemente tampoco. ¿Sí? ¿En qué medida es turbador del ser el tener que presentarse decidido frente a una opción de hierro, digamos, porque nos pone generalmente el ser humano muchas veces tiene dos caminos para tomar en distintos planos, ¿no? Y perturba. Generalmente no. Karl Jaspers dijo que hay 4 situaciones límites que el ser humano no puede evitar de ninguna manera. Todas las situaciones, como por ejemplo esta de ir a votar, elegir esto o no, son contingentes y pueden variar. Una de esas situaciones límites es la culpa, que resulta que todas nuestras decisiones son tomadas en el marco de la incertidumbre y por tanto de la falibilidad, y por más que tomemos la decisión más racional y adecuada posible, siempre queda algo. Asumamos que la mujer con la que nos hemos casado es la mejor dentro de todas las posibles, como sería mi caso. El mío también. Bien, correcto. Pero de ahí a decir que sea el non plus ultra y que por ahí uno no pueda, por ahí eventualmente una contingencia, mirar el costado y decir, pero mira esta mujer tal cosa, y al revés también. Puede que nosotros seamos maridos y parejas bastante potables, aceptables, sería mi ideal, no ideal. No es el caso mío. La profesión que uno eligió, o el auto que se compró, o el auto que se dejó de comprar, siempre uno va a encontrar con que tomada la decisión y visto el desarrollo de la decisión, uno se da cuenta de que pudo haber hecho mejor. Entonces, ¿cómo reacciona ante eso? Bueno, tiene que lidiar con esa situación límite que no puede evitar y hacer un proceso de reconocer que sus decisiones son limitadas, finitas y contingentes y que es mejor seguir adelante a pesar de la duda. Citando al filósofo Hegel, el temor a errar, ese es el error. Entonces, uno convive con el riesgo de tener que tomar una decisión. El temor a errar es el error. Claro. El que, por no equivocarse, evita el error, al mismo tiempo evita la acción. El que no se equivocaría nunca es el que nunca haga nada. Por eso hay algo en esto, hay algo de insidioso en esta idea que nos plantea Kant, que nos obliga a repensar. Es muy cómodo quedarse en el rol de la oposición. Bueno, ustedes hagan y yo me quedo a mirar cómo les va mal. Resulta muy cómodo en cierto sentido.
por ahí que nos pongan en el lugar de ser nada más que la oposición y no lo que tenemos que hacer, nos exime de tener que tomar las decisiones y de cargar con el riesgo y la culpa de las decisiones junto con la posibilidad del mérito y el acierto de las decisiones que tomamos. Entonces la pregunta es, son dos estilos de vida. Yo con esta reflexión no pretendo doctrinar, ni mucho menos. A esta altura del partido me he equivocado lo suficiente como para darme cuenta de que no sirve para eso, sino para poner una pausa de reflexión para decir, bueno, hay una instancia en la cual uno puede pensar desde dónde mira las cuestiones y ver cómo la puede decidir en un sentido o en otro, con el trasfondo filosófico que puede estar presente. Lo último, profesor, ¿cómo se procesa la decisión cuando tiene un lapso temporal? Digo, nosotros sabemos que hay una fecha, para los que no están decididos, sabemos que hay una fecha, es el 19. Tal cual. ¿Está probado que alguien decide sobre la marcha en el instante final? ¿El proceso de decisión se construye lenta o repentinamente? Alguien decide y puede cambiar y volver a decidir y volver a cambiar y va cambiando, diciendo, hasta el día que tiene que definirse, o ya está procesado por decantación, por una cuestión más lenta que va bajando el líquido o el sólido a la base del líquido de a poco? Yo creo que la persona que tuviera la respuesta a esa pregunta, sí, y que tuviera esa capacidad de lograr tomar la decisión en el momento en que ha madurado lo suficiente para tomarla, esa persona habría llegado a un nivel de sabiduría que no tendría que preguntarnos nada a nosotros. Es justamente en lo que consiste la dificultad. En realidad la experiencia concreta que uno tiene, incluso mírelo desde la perspectiva de las cosas que resultaron bien. Las confesiones de San Agustín empieza con esta frase. San Agustín es un tipo que le costó muchísimo tiempo llegar a descubrir a Dios. Vivió todo el tiempo fuera de Dios y vivió infeliz en esa falta de conexión con Dios. Entonces dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. O sea, aún descubriendo la hermosura absoluta, que Dios fue tarde para un tipo genial como San Agustín, para un tipo muy serio en todo su esfuerzo por encontrar el camino a la felicidad. Cuando lo descubrió se dieron cuenta que era tarde. Uno dice, miércoles, si descubrir lo más perfecto que hay, llegar a descubrir lo absoluto, coincide con que es tarde, entonces digamos, ¿qué queda para el común de los mortales más limitados en sus capacidades intelectuales y volitivas? Ese es el tema. A mí me parece más bien que la cuestión es, asumiendo que no vamos a decidir en el momento justo, asumiendo que vamos a hacerlo o demasiado pronto o demasiado tarde, asumiendo que tal vez no sea ni el lugar correcto ni la decisión correcta, el punto es otro. Asumiendo todo esto, lo que nos queda es el recurso de volver sobre los propios pasos. Es decir, me equivoqué y trato de reparar lo que hice mal. El problema mayor consiste en que, equivocándonos, tratamos de corregir el error dentro de la misma línea. Es como decía un filósofo que tuvo muchos problemas con su vocación religiosa, cuando uno se pone la sotana y abrocha mal el primer botón, todos los demás vienen mal. Entonces, cuando uno empieza a cerrar el tarro de café y la rosca no va bien, puede insistir y hacer fuerza y lo va a romper. Una vez que uno se da cuenta de que empezó mal, es girar para atrás y volver y empezar de nuevo. El empezar de nuevo. Gracias, profe. Por favor. Es genial escucharlo. No nos responsabilizamos de las decisiones erróneas tomadas. La casa no se responsabiliza por las decisiones de otros. Al sumo un insultito diciendo, pero mirá lo que me dijiste, me hiciste que bueno, está bien, eso se tolera. El profesor José San Martín, el filósofo de los miércoles, llenándonos de contenidos. Gracias. Gracias, Guillermo. Así son las ideas y las reflexiones.